frío, ¿no? ¿Qué tal? Bien, bien. Qué bonito el sitio. ¿Qué tal? Ay. Hola. Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a esta presentación maravillosa. Claro, es que estoy súper cómodo porque estoy entre colegas. Bueno, celebramos el viaje fascinante de una historia que nació entre las páginas, ya lo sabéis, de una gran novela y que hoy respira la pantalla gracias al talento de un equipazo extraordinario. El Cuco de Cristal de Javier Castillo nos propone mirar dentro de lo más frágil del ser humano, el corazón, la identidad, los límites de la vida, y Netflix nos permite hacerlo llegar a millones de hogares en todo el mundo. Y vamos a descubrir cómo se transforma una idea en una emoción que se tiene que compartir de la mano de sus creadores y sus protagonistas. Voy a comenzar presentando a cada uno de ellos, si me lo permitís. Javier Castillo. Él es el origen de esta historia, el autor que convirtió un corazón roto en un thriller apasionante. Sus novelas han viajado por todo el mundo y ahora el Cuco de Cristal da salto a la pantalla. Bienvenido, crack. Un placer. Laura Albea, directora, la mirada detrás de cada plano, la que convierte la oscuridad en belleza y el suspense en emoción. Es la directora del Cuco de Cristal, Laura Albea. Tenemos a Catalina Sopelana, Oli. una de las actrices más magnéticas de su generación. En esta historia interpreta la fragilidad, interpreta la fuerza y la memoria del corazón. Bienvenida. Gracias. Iván. ¿Qué pasa? Me he quedado mirando la tele. Así, no te escuchaba. Tú como siempre, ¿no? Sí, disperso. Grande. Bueno, y claro, versátil, intenso, Sigue, siempre auténtico, siempre Sigue, auténtico. sigue, no te Su personaje del Cuco de Cristal demuestra que el suspense también puede ser profundamente humano. Un placer estar contigo, colega. Gracias, Rey. Y tenemos con una interpretación contenida, poderosa, a David, uno de los personajes más enigmáticos de la serie. Un placer tenerte aquí, Alfons. Y un placer conocerte también, tío. Muchas gracias, igualmente. Bueno, son aquí cinco talentos al servicio de una sola historia, una historia que nos recuerda que el corazón no solo bombea sangre, también guarda secretos. Y menudos secretos, con ellos con suerte su mirada, vamos a descubrir el alma del Cuco de Cristal. Vamos a por ello, ¿vale? Porque vamos a empezar hablando de, lógicamente, la primera pregunta pertinente, esa adaptación del libro a la pantalla, porque, Javi, claro, Javier. Ya, no, Javi. Sí, Javi es perfecto. Si lo supieran. Cuando me llama Javier, supieran. Sí, supieran. Mejor no contemos esto porque ahí sí que hay una película. Bueno, tus novelas atrapan a millones, pero esto es literal, esto es una cifra objetiva, millones de espectadores, pero claro, ¿cómo se vive ese proceso de ver adaptada tu obra a un producto audiovisual? A ver, Imágenes. siempre es como muy especial ese salto de cuando uno escribe una novela. Además, yo siempre intento escribir una historia que sea lo más alucinante posible cuando la leas, ¿sabes? Que sea el mejor libro que puedas leer en tu vida, que te sorprenda, que te golpee, que te choque, que te abrume. E intentas crear el mejor universo posible para los lectores, ¿no? Y luego de repente surge esa magia que de repente te llama Netflix y dice, oye, nos ha encantado el libro, queremos ver si somos capaces de llevar esto a mucho más lejos, a lo que significa adaptar con Netflix, ¿no? Que es llegar a casi, no sé, millones de cuentas, millones de hogares por todo el planeta. Y la verdad que es un viaje que abruma mucho, que da mucho vértigo ese salto, pero al mismo tiempo sabes que como que estás no solo en las mejores manos, sino que al mismo tiempo sabes que tu estilo y tu esencia y tu alma, como que todos estamos alineados en que lo que cuenta la historia y el alma de la historia siga ahí dentro de la adaptación, ¿no? De modo que estamos todos tenemos la suerte de montar como un equipo de ensueño de Laura, los guionistas, el cast, que es alucinante, y vamos sumando gente con un talento alucinante que tú dices que esto es un sueño, ¿no? El darle forma a personajes que salen de tu cabeza y de repente conoces a Cata y a Catalina, ¿no? Y de repente Cora se transforma en Clara y ves cómo esa fragilidad toma forma, ¿no? Y escucha su voz, abruma muchísimo y al mismo tiempo se intenta hacer como con el mayor cariño posible para que quien ama el libro, porque lo que pasa con los libros es que se convierten de un modo u otro en algo poderosísimo que de repente te acompaña en un momento muy único de tu vida, que un libro tiene ese poder de abrazarte cuando estás solo por la noche y coger a gente a la que el libro le abrazó muchísimo y decirle,
bueno, vamos a enseñarle esto que tú amas a muchísima más gente de otro modo para que sorprenda a todos, ¿no? Y que también sorprenda a quien lo leyó, porque obviamente siempre hay como cambios, ¿no? Y el lenguaje es otro, siempre hay esos cambios y el lenguaje necesita, por ritmo, por estilo, por todo lo que significa, tiene que ser otro, pero lo que queremos es que la historia llegue muy lejos para todo el mundo y que todo el mundo la disfrute y que conozca esa ambigüedad moral y esa oscuridad con esperanza que hay siempre en mis libros, ¿no? Bueno, estamos hablando de la osadía. Me he enrollado un montón, pero nada. No, pero estamos aquí para hablar de esto y hablar también de emociones. Esto no dejan de ser emociones, ¿no? La valentía del servicio de Netflix con la generosidad también por parte del autor en cuanto a la adaptación. Claro, Laura, tú de repente recibes el universo literario de Javier Castillo. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada, ¿no? Y lo conviertes en un lenguaje visual para un servicio como es Netflix. Ahí es nada, ¿vale? O sea, ¿cuál es el mayor reto creativo? Bueno, a ver, ya está. Aquí veníamos con un poquito de trampa, de cariño, porque ya había, claro, había un cariño. Es la tercera novela de Javier que adaptamos con Netflix, juntos, con encima. Atípica. Sí, pero no por ello más fácil, ¿eh? Cuidado. No es que por ello sea más fácil, Claro. pero sí que es verdad que ya nos conocemos. Sí. Sabemos un poco ese proceso. Sabemos discutir sin pelearnos. Claro, sí, porque ten en cuenta, es su bebé, pero es que yo también voy a estar 2 años. Claro. Total. Tú eres la profe de O sea, guardería. Total. después yo soy la profe de guardia, ¿sabes? Y los dos tenemos que estar ahí mano a mano educando a ese bebé. Y no solo los dos, sino que lo que decía Javi, un equipo divino. Sí. Porque llevamos los 3 proyectos con Atípica, Phil, con los mismos guionistas también. Sí. Entonces, ese mano a mano cada vez es un modo de trabajar que es casi estar como en casa, ¿no? Sí. Es verdad que es totalmente diferente, porque este universo, bueno, pues el Cuco era como algo especial en cuanto a... Fíjate que para mí era muy importante, para conseguir esta adaptación, encontrar el lugar. Creo que una de las cosas que más peso tenía, siempre pasa, que es encontrar, por supuesto, los actores para cada personaje. Que ahora vamos. Pero aquí, que ahora hablaremos, pero en especial, es verdad que ya desde que leí la novela, una de las notas que más veces era como, ¿dónde lo vamos a hacer? Sí. Claro. Y a partir de ahí, todo ese universo era como un mano a mano cuando encuentras el lugar, los paisajes, te hace ya la idea de cómo puede ser la gente que vive en ese pueblo. Es un mano a mano con Javi, con los guionistas, con tal, pero desde que estaban en el proceso de guión estábamos dándole vueltas a que algo importante era encontrar ese sitio. Bueno, yo me quedo con 2 cosas de vuestro relato, y ahora vamos con el cast, y es que estáis ensalzando, sobre todo y por encima de todo, el trabajo en equipo, que es maravilloso, y que estamos haciendo hincapié no en la adaptación o en la fidelidad literaria, pero sí emocional. Sí, total. Sí emocional. Claro, me voy con Catalina, con Alfonso y con Iván, porque claro, os llegan unos personajes que en el universo literario de Javier ya tienen rostro, ya tienen una personalidad marcada, y vosotros empezáis a mimetizaros con esa adaptación, gracias también al trabajo en equipo y gracias a Laura. Eso conlleva más presión, conlleva menos presión, tenéis la oportunidad además de hablar directamente con el papá del bebé. En mi caso hay una especie de presión que no tiene por qué ser negativa, de que al final estás poniéndole cara a un personaje que tanta gente ha leído, ¿no? Yo pensaba mucho en los lectores, cómo se habían imaginado a Clara, ¿no? Hasta físicamente todos leemos y nos montamos una peli en la cabeza, ¿no? Nunca mejor dicho. Y entonces, bueno, había una sensación de responsabilidad y un poco de presión de la buena, que se vio como muy contrarrestada con el equipo, con ver quién estaba al mando de esto, ¿no? Y bueno, ver que ya se había hecho una adaptación de un libro a mí, que yo había visto y había devorado, La chica de nieve, a mí me dio mucha tranquilidad de cómo se hacían las cosas y también saber los compañeros que iba a tener, ¿no? Entonces al final todo eso hace que digas, vale, es algo que exige un trabajo que tiene un plus, que es tener que, bueno, no diría contentar, porque al final cada uno se montará su propia opinión, ¿no? Pero como de estar a la altura de bueno, un libro que ha gustado tanto, que tanta gente ha amado y que es muy fuerte los fans que hay, lo pendientes que están del estreno. Entonces son como una especie de nervios que dices, vale, esto hay que hacerlo bien, con responsabilidad, pero con mucha tranquilidad,
también el sitio, lo que decía Laura, una vez llegamos a Hervás, es que todo ayudaba, estabas como en un ambiente, ¿no? En un pueblecito precioso, pequeño, todos ahí metidos, currando y disfrutando también. Y bueno, todo eso hizo que fuera un proceso muy guay. Sí, bueno, en cuanto un poco a la presión del principio, segundo lo que decía Cata, ¿no? El hecho de que tanta gente ya se haya imaginado a ese personaje leyendo la novela hace que quieras estar a la altura, ¿no? Del imaginario de la gente y del espectador, pero bueno, ya veremos cómo llega y cómo lo disfrutan. Y luego sí que a la hora de trabajarlo fue un placer poder currar con Laura, que es una directora que le encanta ensayar. Hicimos, no, de verdad, esto, lo digo con la fantasía que le dedica tiempo. Estuvimos 5 semanas de ensayos prácticamente diarios o entre las pruebas y los ensayos, que no suele pasar en muchos proyectos audiovisuales. Total. Vino a ensayar hasta la persona que decía 2 frases. Eso que iba a decir. Vino Muy fuerte hasta el esto. apuntador, pero era fantástico porque crea esa sinergia que a veces es complicado, ¿no? La gente que viene un día a hacer una cosa muy pequeña y Laura le brinda la oportunidad, oye, ven, aunque vengas, vienes de Hervás al ensayo de Madrid, nos conoces, nos pones ya energía y el día de rodaje esa persona se sentirá mucho más cómoda también. Pues lo pongo en ese sentido y en el nuestro de poder ensayar durante 5 semanas, pasar por todas las secuencias, debatir con Laura, que es una grandísima directora, e ir creando un poco entre todos, ¿no? Este entramado, esta telaraña de personajes y cómo se desarrollan luego las tramas dentro del pueblo también. Pero ha sido muy bonito. Y leerte el libro también, yo cuando me lo leí en 4 días, estaba en otro rodaje y entre toma y toma me estaba leyendo la novela porque era la primera vez que iba a hacer un personaje que estaba en un libro. Y era como, vale, te han dado este personaje, a ver cómo va la trama. Aún no tenía los guiones y era, vale, empiezo por la novela. Y fue un placer leerla así. Qué lío, qué lío. Lío. ¿Qué más? ¿Hiciste eso? Yo sí. Es muy complicado, ¿eh? Porque, Yo sí. currar y leer a Javi Castillo es muy complicado. Porque cuando es a Javi Castillo no puedes parar, entonces no curras. No, me refiero, ¿no? Que Sí, estás la leyendo un actualidad. guión que está adaptado y tal, y estás leyendo y al cual ya no sabes muy bien dónde estás. Sí, ¿no? que el Pero personaje a lo mejor tiene otras maneras de ser. Yo al y ya contraste, simplemente por el cambio de yo no me he ubicación. leído el libro. No, genial. Ya se lo han leído 2.500.000 personas. Sí, sí. No está mal. No, pero yo sí hago hincapié sobre todo en Laura, ¿no? Que es muy importante. Tú eres un personaje y tú crees que lo vas a apartar de una manera, pero gracias a la comunicación pues acabas descubriendo unos rudimentos que igual no tenías previsto, ¿no? Entonces no quiero pensar en la presión sobre presión de la gente que se ha leído el libro del personaje que tú vas a hacer. Yo creo que da igual, partamos de cero. Los nervios siempre están y son muy importantes y al final la cara es la mía, el personaje es este, la adaptación es esta, basado en esta... Supongo que una maravilla, es evidente. Pero, y ya está, ya jugar con equipo, con el espacio, es verdad que Hervás, bueno, querían que yo hiciera el pregón en agosto de Hervás. Me hice con todo el pueblo. Y Vanega, Sí. uno más. No puedo o sea, porque tal, pero sí líder uno más. total. Me enamoré de la gente, Heavy. de sus gentes y del Sí. lugar y acompañó mucho pues, el bosque, ¿no? O sea, hay que definir esta serie es el boscaje, ¿no? Una mezcla de salvaje y bosque, que es lo que define, yo creo, la naturaleza es muy importante, supongo que en la novela también, pero en la serie se ve. Sí, muy por eso bonita. os decía al principio que para mí una de las claves de la adaptación era el lugar. Total. porque Y el lugar. Sí. La Esa- esencia que habíamos trabajado en las Visualmente lo anteriores, transmite el lugar, había sí. algo de esencia en los personajes muy interesante, pero aquí Y le era habéis esa sacado. mezcla de la naturaleza y los personajes Sí. que era Y le habéis fundamental. sacado, yo pensaba que será una pena que el ya otoño venía en la mágico de novela. Hervás es tan bonito que no nos lo perdamos. Planos de dron increíbles y Sí. luego planos detalle de unas hojas que caen a cámara, ¿no? Claro. Eso dije, ya está, yo con esto soy feliz. No tengo pregón, Lo pero nuestro da igual, pero no tengo tengo unas no hojas. tengo una Las hoja. Repeat. Bueno, entonces nos estamos quedando, lógicamente, que no presión, pero sino la responsabilidad de intentar estar a la altura, que habéis cumplido con creces, chicos. La potencia del trabajo en equipo e, insisto, la fidelidad emocional. Pero vamos ahora a darle este punto de construcción de personajes justo después de lo que acabas de contar, ¿no? Porque, a ver, Iván, Alfons, Catalina, ¿cómo...? Es verdad que habéis contestado una pregunta que os iba a formular, que Sí. cómo fue la preparación, ya me la habéis contado, pero sí me gustaría preguntaros, y sí que yo creo que nos puede interesar a todos, algún momento en especial, lógicamente sin hacer spoilers, a que los compañeros de prensa van a ser muy respetuosos en cuanto a un posible spoiler, pero momentos que os impresionaran, que os marcaran dentro del arco argumental de vuestros personajes, algún momento que os marcara, que os impresionara, que os gustara dentro del proceso de la producción. Hay un montón de escenas. Es una serie que tiras un hilo
cada personaje tira un hilo y vas arrastrando consigo un montón de cosas que te van sorprendiendo, ya no como personaje, sino como actor. Y todo necesita del reto, ¿no? Pero sí, es una serie impactante, con giros de guión, con cosas que te tienen que sorprender, ¿no? Por primera vez. Y se habla de venganza, de traición, de amor, de cosas escondidas que querías haber olvidado y llega una presencia en el pueblo que remueve todo. Entonces, eso es un alboroto, es como que un hormiguero, la agitas y empieza a salir pues todo eso, ¿no? Entonces, te tienes que dejar tocar y emocionar por intentar revivir lo que está escrito con toda la fidelidad posible, ¿no? Sí. Sí, o sea, a ver, es un thriller emocional, o sea, al final pasan las relaciones de los personajes están muy rotos al principio, ¿no? Y hay muchas escenas que tú cuando leías decías, jo, ¿cómo rodamos esto? ¿Cómo te sorprendes con esto? Había cosas que, bueno, que sí que eran un reto creativo, ¿no? A mí personalmente, sin hacer spoilers, el capítulo 6, que es un poco como donde todo se dinamita, a mí como actriz, lo que a mí me toca, y lo entenderéis cuando lo veáis, es ahí. Y ahí yo lo leía y decía, tengo muchas ganas de hacer esto, y sobre todo ya llevando un tiempo conociendo al equipo, y era como, ¡guau! Momentazo de Clara que me apetece meterme ahí, y lo disfruté. Fue duro, pero lo disfruté. Y bueno, ya lo veréis, que es evidente. Sí. En mi caso, que interpreto a Juan, que es un guardia civil, creo que dentro del rodaje se queda muy lejos el tema, o sea, el afrontar a un policía como con escenas de acción o disparos o investigación. No está tanto en eso el arco del personaje, sino que para mí, y de una manera más interesante, está en la fragilidad del personaje, en la relación sobre todo familiar, sobre todo con su madre, con Itziar, que fue un placer tremendo poder trabajar siendo el hijo de Itziar Ituño, perdón, Itziar Ituño. Fue un placer. Y bueno, pues eso, que no encasillarte, no, es que aquí hago de guardia civil, iba a ser, no, fue muy bonito trabajar el arco emocional, sobre todo. El arco emocional. Y además se nota que hay mucha química en pantalla entre todos vosotros, y creo que tiene que ver un poco con esas 5 semanas de preparación. Que son fundamentales. Sí. O sea, para mí es básico a la hora de trabajar. Bueno, con la mayoría tuve la suerte de que a todos también os gustaba, pero me he encontrado muchas veces con actores que no, pero le terminan cogiendo el gusto, ¿eh? Sí, total. Sí. Pero sí, creo que es básico para que para que todos estemos cómodos y probemos cosas. Después en los rodajes vamos a tal ritmo que es imposible que nos dé tiempo o casi nunca nos da tiempo pero porque ya está hecho. Claro, pero me parece fatal no hacer esas pruebas, no buscar, no irnos a lo que directamente está. Sino, mira que yo recuerdo en los ensayos que suelo llegar con el iPad y llego con esto, lo vamos a hacer así, ¿sabes? Con los planos lo quiero hacer asado o asado. Soy de contarlo todo, sobre todo al que le sirve bien y al que no. Pero es como, bueno, esta es mi idea. Pero venga, que hoy tenemos el día para probarlo, para buscarlo, para tal. Y una vez que ya lo tienes en ensayo, ya después sí que intentamos tocar de nuevo esas teclas durante el rodaje para ver si conseguimos llegar a todos esos puntos en los que en ensayo parecía que ya lo teníamos. No, pero está muy bien, porque son 5 semanas en los que perfiláis el puzzle, troqueláis perfectamente las piezas y en el momento de rodar encajan perfectamente. Yo voy a reivindicar también aquí que es un mega trama que hay dentro de la adaptación, que es la trama de Miguel, que no está aquí Ale García, que es espectacular, que también tiene un arco bestial, que es la trama en paralelo junto con la de Clara, la de Clara, que es abrumadora, porque es este juego entre el descubrimiento del presente que va haciendo Clara de la historia con lo que pasó en realidad muchos años antes con la historia de Miguel. Y vas viendo en paralelo. Y esa trama es que es durísima porque se va viendo como ese viaje. No cuento nada, ¿no? Porque hay un capitulazo bestial en el 4, que es el final del 4, es brutal. El trabajo de algunos actores en ese sentido también era interesante y probamos también en ensayo porque algunos de ellos sí que viven en 2 épocas. Exacto. Sí, hay algo. Bueno, ahí lo dejamos. Pero claro, Javi, tú como el autor, ¿no? O sea, ¿qué sientes cuando te llaman de Netflix y te dicen, ven, siéntate
mírales respirar. Puedes estar ahí con No, ellos, abruma dialogar, tal, muchísimo, pero ¿no? luego ya... Ya. Abruma muchísimo y sobre todo hubo como momentos como muy bonitos porque yo vivo en ¿Ves Málaga bien? y la grabación era casi todo en Airbus y yo a Airbus solo fui un día y medio y nada, fui a pasear por los decorados, conocer al cast y demás en persona y para mí había como momentos muy trascendentales porque de repente entras al cuarto de Carlos, ¿no? Que es el donante de Clara. Y yo en mi imaginación, el personaje de Carlos en la novela era como, que es Charles en la novela, era como todo, ¿no? Era como el motor de toda la historia. De repente colarte en ese lugar en el que ella por primera vez empieza como a sentirse más vulnerable o más conectada con el lugar al que ha viajado, ¿no? Como te sientes como abrumado, ¿no? De decir, ostras, algo que yo imaginé que describes de la nada, una habitación decorada de una manera, con dibujos en las paredes de animales y tal, de pájaros y tal, y entras y estás allí y dices, el equipo de arte es alucinante. Sí. Es alucinante, sí, sí. Es una locura como envejece en un lugar y de repente la siguiente vez es de nuevo 15 años antes y está perfecto. Y es muy... Ya no solo los personajes, que es abrumador. De repente llegas y le das un abrazo a Clara, que es la prota, y dices, perdona, ¿existes? Ya, Es ya. como Eso es fuerte. ¿Cómo es esto? ¿Cómo Como funciona esto? Frankenstein, ¿no? La has creado tú, Doctor Frankenstein. Es como muy bonito, pero para mí es como muy emocional de repente colarte dentro, ¿no? Ya no, fíjate, los personajes, hablar con ellos, como que el proceso de adaptación en los guiones los vas leyendo y más o menos vas viendo cómo van a ser y demás, pero el estar en los lugares, en la cabaña, ¿sabes? Es que hay lugares que tienen mucha fuerza, ¿no? Bueno, hay mucho trabajo en equipo, que ya lo hemos comentado, pero sobre todo hay mucha generosidad porque sabéis reconocer el valor de cada uno de los profesionales que se ha inmiscuido, que se ha metido de lleno en esta aventura. Claro, universo visual y narrativo, que además justo me acabas de dar pie a ello, con el tema de la habitación. Laura, a ver, el thriller en España está viviendo una etapa brillante, pero claro, en el momento en que tienes que definir el tono visual, ¿no? del Cuco de Cristal para Netflix, te sientas y... ¿Y qué? Pues, ¿y qué? Claro. Fíjate, sí que es verdad que aquí juegas con la ventaja de tener una novela. Normalmente trabajamos con el guión, que ya de por sí pues, te debe dar todas las herramientas, pero claro, si quieres profundizar, no son 2 líneas la que me describe la habitación de Carlos, por ejemplo, que era lo que decía Javi, sino que buceas en la novela y tienes páginas y páginas. Entonces, por un lado, creo que es una de las cosas que también te ayuda a crear ese universo. Y como te decía al principio, cuando leí la novela, pensando ya en visualmente cómo adaptarlo, sí que creí que el lugar me iba a ayudar mucho. Incluso para esto que hablaba Javi de las tramas temporales, cuando ya pensamos que iba a ser Airbus, una de las cosas que me planteé y que trabajé con el ayudante de dirección y tal era ver si conseguíamos que el plan de rodaje pudiera cuadrar de modo que una trama temporal transcurra en una estación, en otoño, y la otra en invierno. Y a partir de ahí, hablando también con el director de fotografía, eso nos iba a ayudar. Son cosas súper sutiles, porque en el fondo tampoco queríamos que fuese algo que visualmente sea efectista, porque la base, lo que teníamos claro es que eran fundamentales, lo que decías, ¿no? Los personajes, sus esencias, y buscar la verdad en la historia, que todo te lo creas. Pero partiendo de ahí era como, vale, pero es verdad que Cora llega en un determinado momento a este pueblo en el que han pasado tantas cosas, que si conseguimos ese ambiente un poquito más frío, tanto con iluminación, tanto con la estación, porque los exteriores de esa época son en invierno, y sin embargo toda la historia de Alex García, de Miguel y tal, nos la llevamos más a esos tonos otoñales, donde puede pasar algo, pero todavía hay algo más cálido y tal. Pues por ahí empezó el planteamiento visual. Y ya después, pues mucho trabajo que tampoco voy a... Porque soy de llevarlo todo como, ¿sabes? Muy pero cuando te pones a trabajar ese proceso creativo también, Sí. que es esa adaptación, ¿no? Para llevarla al universo audiovisual, ¿tienes alguna referencia? ¿Algún cineasta, alguna peli, alguna serie, algo que te marcó o no? Mezclo, depende mucho el proyecto. Normalmente no suelo jugar con una sola referencia, porque si no es como que el camino es demasiado
Entonces juego con diferentes referencias, a veces en series, siempre me ayuda, porque para hablar sobre todo con compañeros, incluso con actores, a veces hay referencias de que le digo tal serie, pero cuidado, porque lo que quiero que te fijes es en tal cosa, claro, no es la... Y igual me pasa con el director de fotografía, que sí que hablábamos de... Pues muchas veces eran thriller o no, porque estoy recordando, hablábamos de Sharp Objects, la de Heridas Abiertas, pero hablábamos también del Árbol de la Vida, o hablábamos de Asbestas, o entonces después me dices, ¿hay una que veas qué tal? No creo que haya una que veas. La vamos a hacer ahora. Pero es porque es el truco, claro. Claro. Pero sí es verdad que siempre es guay para dialogar, a mí me parece súper interesante ir con cosas concretas y después de esa mezcla donde nace de verdad. A mí hay una cosa que me encantó del proceso de todo, que fue la parte de darle, porque la novela trata mucho sobre, y la serie también, ¿no? De ese animal salvaje que todos de un modo u otro tenemos dentro, ahí como durmiendo, ¿no? Y trata mucho de jugar con eso, ¿no? Está el personaje que interpreta a Tomás del Estal, que habla mucho de eso, y de ese animal salvaje, y hay un capítulo casi hablando de eso. Y a mí me gustó mucho como para reforzar esa idea dentro de la novela, hicimos la fiesta, ¿no? El darle esa fuerza más adicional con estas máscaras que están por aquí. Que están hechas con detalles, cosas del bosque. Creamos una fiesta del pueblo para mezclar para la naturaleza con... dentro de la misma trama y darle visualmente esa fuerza adicional al tema de fondo de la historia. Y encontráis Herbás, que si no me equivoco, además, ayer día 11 hubo un screening, 800 personas, todo Herbás, ¿no? Fue increíble. Que entiendo que no deja de ser también, en lugar no deja de ser un personaje. Fíjate que le dimos vueltas a ver dónde, y además se hizo hasta estudios pues desde dónde llueve más o menos, a dónde nos interesaba más. Fíjate, creo que José Antonio Félez fue de las personas que más claro vio desde el principio que el mejor sitio para contar esta historia era el Valle de Ambrós, era esa zona, y él insistió y empezaron los localizadores a mandarnos, y cuando empecé a verlo era como ¡buah! Ahí. Es el lugar. Total. Es el lugar. Es el lugar. Sí. Y vosotros, chicos, oye, que lógicamente habéis hablado del proceso durante, pero ahora toca la pregunta del después. ¿Qué os gustaría que la gente cuando se ponga Netflix, se ponga la serie, qué os gustaría que se llevaran los espectadores? ¿Qué? ¿Qué os gustaría que se llevaran los espectadores? Sí. Además de puro entretenimiento y una montaña rusa de emociones, lógicamente, porque estamos hablando de emociones todo el rato, pero vosotros. Mira, perdón, ibas a hablar, Cata. No, vale. No, empezando por el amor a la naturaleza, el respeto a la naturaleza. Que fumen en su casa. O que no. Y que hagan fuego en la chimenea. Porque desgraciadamente este verano se quemó parte de este maravilloso valle y yo he empatizado mucho con esta gente y me sabe mal con esta gente, con este bosque y con todos los bosques del mundo. Con todos los demás. Esto es lo primero, ¿no? Que valoren esto, ¿no? Que contamos historias, pero también hablamos de lo humano y de cómo somos y que nos veamos reflejados en ciertas mierdas y en ciertas cosas hermosas. Pero aparte de la historia que van a entrar, por el ritmo, por todo, por el esfuerzo que hay detrás, que este trabajo hay esfuerzo de... como todos, ¿no? de mucha gente. Creo que se plasma muy bien, que está muy cuidado el montaje, que la historia no era fácil de contar, nada fácil de contar, y está donde tiene que estar. Yo creo que la aprecien, ¿no? Y que la disfruten, coño, que para eso está. Sí. Habla de cosas al final muy humanas que nos pasan a todos y que creo que aun siendo una historia muy concreta, hay muchas relaciones entre los personajes, son personajes que están muy rotos, que tienen que superar, que entenderse, que encontrarse, y creo que eso es algo súper universal. Y creo que bueno, desde un thriller que siempre tiene algo de adicción, de que te lo ves, de entretenimiento, creo que sí que hay un trasfondo que quien quiera lo tiene ahí, ¿no? Sí, y también darnos cuenta pues del nivel, yo creo, de excelencia que está alcanzando las producciones en España. Creo que más allá de la historia que te va a enganchar, porque ya viene de un esqueleto, que es la novela, que es tremendo y ha sido un éxito de ventas, y luego pues todo el revestimiento, ¿no? de todo el equipo técnico ha sido increíble. Darnos cuenta de que
joder, que la calidad y creo que la factura del proyecto realmente es muy, muy buena. Y yo creo que a la hora de dejarte llevar y engancharte a la historia, si visualmente también te atrapa, pues es un punto a favor, por supuesto. Vamos a hablar por último, antes de pasar el turno a los compañeros que han venido aquí a atenderos, del impacto, porque, claro, es que eres un fenómeno. Y también eres un fenómeno editorial. Pero como amigo también eres un fenómeno. Pero vamos a hablar de la parte profesional. Porque eres, claro, fenómeno editorial, fenómeno audiovisual. Claro, como autor, ¿qué esperas que vayan a sentir tus seguidores, tus lectores, cuando se acerquen por primera vez al Cuco de Cristal en formato audiovisual? A ver, ¿qué espero? A ver, yo sobre todo lo que espero es que disfruten, ¿no? Que en realidad yo cuando escribo una novela y ahora con la adaptación, cuando me embarco en el proyecto de adaptar una de mis historias, la única intención que tengo es que con todo este ruido mental que existe en el mundo, con toda esta incertidumbre, con estas luchas continuas, con este... No sé, es que hay mucho... Hay tanto ruido continuo fuera, lo único que quiero es crear algo que la gente sepa, se sienta en un sofá, abra un libro y olvide, se meta tan dentro que olvide todo lo que está pasando y durante lo que dura la lectura le fascine la historia tanto que deje de pensar en eso y diga, ostras, qué mundo tan único hay ahí dentro que me tiene atrapado, y que con la adaptación ocurra lo mismo. No pienso tanto en cómo va a ser los cambios, si hay algún cambio que les va a molestar, tal, porque al final lo que intentamos es crear productos, dos series, dos cosas distintas basadas en una misma idea de fondo, que es este corazón que viaja desde el cuerpo del donante hasta la receptora y que descubre de algún modo u otro es que esas vidas se unen y que hay un tema de fondo que es mucho más poderoso de lo que en realidad se cuenta o lo que está entre líneas, y que la gente baje los brazos, se sumerja en la belleza de la historia, que se olvide de todo y que durante las horas que dure la serie diga, ostras, es que no puedo parar de verla o no puedo parar de y leer la siguiente página porque necesito saber lo que ocurre, ¿no? Y lo que no creas es como este viaje emocional de un capítulo a otro, de una escena a otra, y en la adaptación igual, que funcione, que haga que tú digas, ostras, ha merecido la pena. Estas horas que le dedicaba merecía la pena, que no tenga la sensación de que estás luchando contra, si eres muy fan del libro, estás luchando con la adaptación. No, al contrario, son dos maneras de contar la misma historia, una ambientada en Estados Unidos, otra ambientada en el precioso Valle del Ambrós, y cada uno con el mismo tema de fondo y con sus sutiles cambios, pero al mismo tiempo muy poderoso y con la ambición que desde España hacemos algo cruzando los dedos, deseando que ocurra la magia, que llega a todo el mundo, ¿no? Claro. que es el regalo. Ahora iré por ahí. Y vaya por delante ese reconocimiento a tu flexibilidad y generosidad como autor para que la gente pueda moldear esa historia a un nuevo lenguaje. Porque claro, hablábamos del papá del bebé, hablamos de la profe de guarde, pero claro, la profe de guarde ya ha soltado al crío y el crío ya se ha doctorado. Entonces, como responsable educativa del proyecto, valga la metáfora, claro, en tu caso, ¿qué te ha sorprendido el resultado final? Porque lo criaste, le educaste, pero ¿y ahora? Bueno, creo que la sorpresa vendrá ahora, para bien, Claro. para mal, ¿sabes? Para bien seguro. Porque el proceso es tan largo, o sea, es que recuerdas las primeras... total. Yo me acuerdo todavía hablando con Javi por teléfono de cosas de personajes, incluso, ¿te acuerdas? 2023. Claro, Sí, a principio de- decirle, pero Javi, esto aquí en la novela lo tratas tal, pero yo ya que te conozco... Sí, ¿por qué haces esto así y tal? Entonces, Claro. desde ese proceso a todo el tiempo que se le dedica en montaje, la de vueltas que se le da, es verdad que llega un momento en el que la mamá ya no sabe por dónde le va a salir Pero es bonito. el bebé ya. Bueno, es súper bonito. Es como si ahora creo que lo que vas a ver es cómo da esos primeros pasos solo, ¿sabes? Y creo que desde ese cariño y ese querer que todo le salga bien y que todo el mundo lo quiera, pero saber que es muy difícil que todo el mundo lo quiera. Exacto, Entonces, y- bueno, pues gracias. aceptarlo y ya está, lo hemos cuidado entre todos, lo hemos mimado, le hemos dado todo lo que podíamos darle y a partir de ahí pues ya el cariño de la gente, pues
que Claro. sea Ahí, seguro. tu Y ya para trabajo. terminar con Catalina, con Alfonso y con Iván, ¿qué es lo que más os puede ilusionar de llegar gracias al servicio de Netflix, a llegar a millones y millones y millones de espectadores, independientemente de vuestras experiencias anteriores, con este Cuco de Cristal en concreto? De llegar a tanta gente, ¿qué sensación nos provoca eso? Claro, ¿qué es lo que más ilusiona de toda esa parte? Independientemente de que hayáis vivido o no la experiencia, pero tiene que ser ilusionante, ¿eh? De repente que millones de personas os vuelvan a disfrutar, vuelvan a sufrir y se vuelvan a emocionar con vosotros, con estos personajes en esta serie en cuestión. Bueno, impacta mucho, ¿no? Al Si te paras a final- pensar, pues sí, claro. Sería un no punto de vértigo, abrumador, ¿no? De vértigo, Sí, claro. No lo piensas todo bien, pero Te sí. veía visualizar con millones de personas. Todos los Millones de países. hostia, No, no. Bueno, claro, pero que es la realidad tangible, o sea, es Sí. una realidad tangible, claro. Yo personalmente no lo pienso mucho, como que es como un dato que sé que está porque es Netflix y porque llega y bueno, si te paras a pensarlo, es muy loco pensar que lo vaya a ver tanta gente, que esté a disposición de tanta gente, ¿no? A la vez es una suerte que algo que se hace aquí, que es también tan propio y tan tal, llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es algo más positivo que otra cosa, aunque de susto. ¿Qué pensáis? Ayudarme con esto. Un porrón de cosas. No Pero sé. sí, claro. Sí que es verdad que desde que llegan las plataformas, pues, jolín, tu trabajo lo ves Scorsese también a veces, ¿no? Y Claro. acojona. Pero trabajo lleva trabajo. Hombre, claro. Martin. Claro. Pero sí, bueno, no sé, la gente lee, esto es bonito, ¿no? Nos dice eso, que mucha gente lee y lee cosas interesantes, cosas que le hacen soñar, cosas que le hacen evadirse de este mundo de porquerías. Y eso es bueno, ¿no? Y que tengamos los actores la posibilidad también de contar pues estas novelas que funcionan y ya está. Y que el mismo número de gente que la lee, que la vea, ¿no? Y que la cultura siempre se dé de la mano y que vayan funcionando. Yo qué sé cómo acaba la frase, pero que funcione. Bueno, abrumador. Rescátale tú, rescátale Alfonso. Pero bonito, pero Cultura, bonito. Alejo. Ya está. Abrumador, pero bonito saber que tanta gente, no sabemos cómo irá, esperemos que bien, pero que por lo menos que haya esa posibilidad de que la historia, porque al final de lo que habla es universal y que pueda llegar a tantos sitios y esperemos que guste, claro. Bueno, pues gracias Catalina, gracias Alfonso, gracias ti. Iván, gracias Laura, gracias Javier. Las buenas historias laten en todas partes, pero solo algunas consiguen traspasar la piel. El Cuco de Cristal lo hace porque nace del corazón y habla de lo que más nos une, la fragilidad de ser humanos. Gracias Penguin Random House y sobre todo gracias Netflix, y ahora vosotros os convertís en los protagonistas de este encuentro porque, bueno, podéis tener acceso directo a nuestros invitados. ¿Quién se atreve con la primera? La primera siempre suele ser la más complicada, Sí, pero... empezamos con la segunda, si queréis. Mira, mira. Bien. Se la- Es la segunda. Mira, mira gracias. ¿Cómo te sientes siendo la segunda? Los segundos serán los primeros. Total. Yo quería preguntarte porque, aunque la historia queda bastante cerrada, Sí. sí queda pie a una segunda parte, o sea, la historia de Carlos, podríamos contar un millón de cosas más. La historia de los protas, ese romance, o sea, ¿lo has pensado? ¿Cómo pasó con la chica de nieve o...? A ver, a mí, fíjate, con el Cuco de Cristal me pasa que yo la concebí como una novela como independiente, todas las tramas que yo escribí las tenía cerradas y jugaba un poco con la ambigüedad y sobre todo con la madurez de los personajes y el cómo sucede la historia. Y en el caso de la novela, que yo creo que esa trama, especialmente la trama de amor, de romance que surge ahí al final, que surge entre los dos, entre Clara y Juan, tiene como mucha fuerza, pero al mismo tiempo es como muy madura, porque ella sabe que en ese pueblo al que va ella es una visitante que de repente del que ha tomado prestado un corazón, ¿no? Y a mí me funciona muy bien esa fuerza de ser una persona madura y decir, bueno, mi vida en realidad era otra, ¿no? Y he venido aquí como tal. Y el hecho en la novela que vuelve a Madrid y como que se aleja, me parecía como mucho más maduro que jugar a voy a renunciar a todo para quedarme aquí. Es como mucho más idílico de esa decisión como muy madura, que no cuento nada del final,
de la que ocurre en la adaptación, que también tiene esa fuerza dramática, ¿no? También. Así que, pero yo lo concebí como una única historia porque me parecía que el tema era como muy poderoso, ¿no? Esa donación, ese viaje, ese hablar de la fragilidad de los huesos del donante, al mismo tiempo que habla de la fragilidad de quien la recibe y de todo el pueblo. Era como un tema ahí de fondo que estaba muy sutil y que me parecía lo suficientemente poderoso para contar en una única historia y cerrar y dejar alguna pincelada suelta, porque también me gusta que la gente haya algo que te haga la novela pensar de cómo sería después, ¿no? Que no te lo den todo masticado. A mí eso me gusta que la gente también diga, vale, ¿cómo continuaría esto? ¿No? ¿Sabes? Bueno, está muy bien la pregunta. Si va muy muy bien, buena. le podemos dar una vuelta, ¿eh? No, está muy bien la Tampoco hay que pregunta cerrarse porque, en banda. sí, sí, porque no hay dos sin tres ni tres sin cuatro. No sé si hay alguna otra... No se sabe nunca, no se sabe. Otro Netflix Javier Castillo, ¿eh? Bueno, Cuidado. ahí está en el aire, ahora mismo está... Bueno. Venga, vale, no sigo por ahí, vale. Venga, ¿quién le apetece? Forma alguna preguntilla. Por ahí. Sí. No sé si... ¿Sí? Venga. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo quería preguntarte a ti, Javier, porque has dicho que entiendes que tiene que haber cambios porque es un cambio de lenguaje, es otro lenguaje distinto. Quería preguntarte si has sido proactivo también a la hora de proponer cambios o modificaciones a la adaptación audiovisual y si pusiste algún requisito. A ver, bueno, fíjate, no es algo de estos son los requisitos inamovibles, sino que el proceso es como muy de colaboración, de hablar. Cuando empezamos con la adaptación, lo que hicimos es nos reunimos el equipo que hicimos ya La Chica Nieve, El Juego del Alma, y decimos, vale, ¿cómo se va a contar esta historia? ¿No? Y elaboramos la Biblia, que la proponen los guionistas Jesús Mesas y Javier Andrés Roy, que son el mismo equipo que trabajamos juntos, y seguimos la misma dinámica, ¿no? Ellos proponen leen la novela también, ven cómo lo adaptan, y empezamos una conversación de decir, oye, esto creo que no funciona, esto creo que podemos reforzar este tema de fondo, y es más trabajo de equipo, ¿no? Fíjate, no es tanto estas son mis condiciones, sino creo que es estar abierto de mente para intentar contar la misma historia, pero estar abierto de mente para ver si surge alguna idea que en el proceso de adaptación ya hay un tema que siempre ocurre, que es las novedades están ambientadas en Estados Unidos y nos las traemos a España, ¿no? Y ya ese cambio condiciona mucho el tono de cómo se comportan los personajes, de cómo es la investigación, de cómo... Y ese tono ya intentamos, ya teniendo ese tema de fondo, jugamos a... ¿Cómo podemos contar lo mismo? Esa misma emoción que se sentía en el capítulo 18, ¿cómo podemos contarla en esta escena? ¿No? Y jugamos a contar emociones y a lo mejor ocurre una escena distinta, pero que trata de la misma emoción. De modo que no es tanto de jugar a hacer un recopilatorio de los mejores momentos de la novela y dramatizarlos, sino crear una historia audiovisual única que te transmita lo mismo, que juegue a ese misterio, a esa fragilidad y a ese baile entre la sutileza de la naturaleza preciosa y del drama familiar cuando empiezan a descubrir los secretos que hay detrás, ¿no? Bueno, mi pregunta era para ti también. No, todas para mí no. Cambiamos a otra. Pues todo esto es culpa tuya, ¿qué te pasa? Para Catalina quizá también, porque hablaba antes de trasfondo, ¿no? Sí. Y más allá del thriller y demás, por una conversación que tiene el personaje de Alex García con su hijo, lo que yo veo también es como el trasfondo es como la violencia contra la mujer, ¿no? Sí. No sé si es una cosa que tú te planteabas cuando estabas escribiendo la novela o no. Es un tema que está como latente en todos mis libros, pero yo creo que es un tema, pero está latente en todos mis libros porque de un modo u otro está latente en toda la sociedad continuamente. Y al final uno escribe de lo que vive y de la época que le toca vivir y lo que ve, ¿no? Y es un tema que siempre está ahí de fondo. Está en la novela, está en la adaptación también, porque ya no solo la violencia, este caso, el tipo de violencia que encima se trata en El Cubo de Cristal, es como muy visceral, es como muy animal, por así decirlo, y es uno de los grandes temas, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene otros. Intentamos jugar a muchas capas distintas con cada personaje, y por ejemplo el personaje de Alex García en realidad es un juego de la transferencia de la culpa y del sentir que algo del pasado es responsabilidad tuya y que te obsesionas por solucionarlo y de un modo u otro se te escapan. Y en realidad cuando te pones a analizar la trama de Alex, la de 2005, Miguel, vemos perfectamente cómo en realidad es un viaje de tragedia por no centrarse en lo único que de verdad que importa en ese momento. La novela, la adaptación empieza con esa familia jugando
en un domingo haciendo un picnic normal. Su trama empieza así. Y que la vemos como el después, pero su trama en realidad empieza en ese momento feliz en el que él está con su familia y de repente empieza a volver este pasado recurrente con esa historia de su hermana que no tiene resuelta y cómo eso le lleva a caer en esa obsesión de intentar resolverlo y perderse de vista lo que tiene delante, ¿no? Cada uno de los personajes tiene como un tema de fondo. El de Clara es maravilloso porque es jugar a los prejuicios con el tema de la donación, porque todos, de un modo u otro, hay como estos prejuicios de no deberías conocer al donante, y además, que eso da para otra conversación, pero tiene esa ambigüedad que da ese tema, el decir, no, deberías conocer al donante o no deberías conocerlo, que es muy ambiguo, cada uno tiene su opinión, hace que juguemos vamos a jugar a descubrirlo y a llevárnoslo a lo peor, pero también a lo mejor, de que descubre un secreto horrible, pero también le da una nueva vida. Y esa dualidad de la historia funciona muy bien en esa adaptación que todo el mundo... Yo creo que esa ambigüedad va a hacer que la gente ya no solo sea un tema de conversación, sino que le va a arrastrar cada una de las tramas por un motivo distinto. Y Clara responde. Bueno, a ver, lo ha respondido increíble. Volviendo un poco al tema de la violencia contra las mujeres, evidentemente es uno de los temas, estoy de acuerdo, está bastante presente, igual que otros. A mí como mujer es un tema que me importa y que, bueno, pues que desgraciadamente está. Y lo que decía Javi, que al final contamos historias que son reflejo de lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues... Sí, y yo creo que las grandes historias siempre son... las grandes historias nos unen a todos porque son universales y tratan temas universales que todos de un modo u otro vemos, o que no hablamos, pero vemos, y cuando lo ves en una pantalla de repente dices, ostras, es que es verdad que lo estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que es un regalo el ser capaz de crear una historia que te lo cuenta de un modo distinto para recordártelo, ¿no? Como decía Iván también muy bien, que decía ahora el amar a la naturaleza, eso está en la adaptación de un modo precioso y es un tema que tenemos que recordar más, especialmente cuando te das cuenta de que donde has grabado este paraíso natural de repente ha ardido todo este verano y está desolado, ¿no? Es humano también, sí. Y que es humano, exacto. Sí. Exacto. Hola, buenas, Cristina de los 40, así que me voy a ir un poco al apunte musical. Y si me permitís, con 3 preguntas. Una, Laura, hay un pequeño momento, Como yo te amo, que cantan Alex y Ciar. ¿Siempre fue esa canción? ¿Se barajó alguna? ¿Y cómo fue ese momento de poner a cantar a los actores, que por otro lado ya habían cantado, pero bueno, ¿cómo fue ese momento? Pues no era esa canción. No, inicialmente no era esa. Inicialmente no era esa, los guionistas habían propuesto otra, pero surgió en los ensayos. Ensayando con Itziar y con Alex, hablamos mucho de ese momento, nos hacía mucha gracia, para ellos tenía que ser algo como especial y en uno de los ensayos les planteé, ojo, en el guión pone esto, pero vamos a ver si de verdad eso es la que más nos toca y dije, venga, lluvia de ideas que después veremos si pueden ser, no pueden ser, si a todos los que después tienen que dar el visto bueno nos lo dan o no nos lo dan. Pero claro, cuando surgió esa idea, que la verdad es que estábamos los 3, ya no termino de recordar si fue cosa de Ale, fue Daisy o fue mía, pero fue de estas que empezamos cada vez uno a subir la apuesta, ¿no? A decir tal, hasta que llegamos, la jurado. Y fue como, ¡buah! Tiene que ser, o sea, era como... Y ya Ale se puso en el ensayo, se puso a cantarla, y sí, Ale siguió y surgió algo súper bonito en el ensayo y dije, ya está, ya yo me peleo con quien me tenga que pelear, pero tenemos que conseguir a la jurado. Por eso hay que ensayar. Sí, por eso hay que ensayar. 5 semanas. Javier, en esto habitual flashback que a veces hay en tus novelas, te vas a 2 épocas. Yo he mirado la lista de los 40, he visto que en el 2003, el 14 de noviembre, era número 1 Everybody's Changing de King. En el 2023, Maníaca de Abraham Mateo. ¿Cuál te encaja más con esta serie? Ostras, a ver, me encaja más. Está todo el mundo hablando de Rosalía, así que supongo que toca Rosalía, ¿no? Bergain no encaja tanto por el tema, pero a mí me gusta mucho la de Sauvignon Blanc, me encanta esa del nuevo disco. Y por último, para los actores, la serie tiene su banda sonora, tiene su música, pero
acudiendo a vuestros referentes, vuestros gustos personales, ¿a vosotros a qué os suena el Cuco de Cristal? A Radiohead. Sí, ese tema, la elección de ese tema está increíble. Que también fue conversación, ¿os acordáis? Esa Sí, tampoco ¿verdad? aparecía Sí. y empezamos Cata y yo a hablar. Ella me propuso cosas que eran como más modernas, bueno, más actuales, pero sí me llevó a esa nostalgia, eso y tal, y fue también un poco vamos a probar si a un todo el mundo sueño le parece estar en la mejor una, opción. Estar en una toma. en una escena en la que Radiohead de suena fondo. Creep de Radiohead. Yo que soy una Esto friki no de lo la consigues, música, así para más. mí eso es, vamos. Bueno, y te das cuenta de la simbología también, ¿no? De la música en los proyectos audiovisuales, como que al final este tema escogido también pues, por la situación que tiene Carlos dentro de la trama y que la está escuchando justo antes de ese momento. Es muy simbólico y al final la música es un elemento más, evidentemente, que te empuja a contar la historia. De hecho, por cosas de cómo al final terminan las historias cuando las montas, ¿eh? Porque la primera vez que íbamos a escuchar ese montaje, o sea, esa canción, era con Carlos. Sí. Y al final Y sin embargo, primero la vamos a escuchar de un modo que parece algo más luminoso para luego Sí, volver a más escucharla casual. del modo más oscuro, ¿no? Sí, Y es el mismo tema que aparece 2 veces. eso es muy bueno. Gracias. A ti. ¿Alguien más? A ver, esta es un poco para todos, ¿vale? Porque al final, si sigues toda la serie, ves que se hace justicia en casi todas las personas, en casi todos los personajes, pero una justicia que se hace con violencia. Sí. Porque al final todos acaban, pues el capítulo hace de Miguel, el último con Clara y la madre de los chicos. Entonces, queríais, o sea, en tu caso, ¿quieres que el espectador piense eso? Que a veces el fin justifica los medios y que la justicia a veces, pues, hay que pasar. Yo creo que cada uno como que lo viva a su manera, ¿sabes? Como que cada persona tiene como su concepción propia de la justicia, ¿sabes? Como cuando escribes no piensas en transmitir o imponer tu manera de ver el mundo, presentas una. A lo mejor en otro libro es otra y en otro personaje hace otra cosa y de repente creas un personaje que su manera de hacer justicia es, no sé, ignorar, ¿sabes? O hacer que alguien pase vergüenza, ¿sabes? Al final hay como personaje a personajes, hay distintas maneras de hacer justicia. En esta novela, o en esta adaptación, en la serie, es más violencia, pero fíjate, jugamos también con la ambigüedad. En ese final, ¿no? Y que cada uno decida qué pasó. Y es como que no puedo contar nada, seguramente tampoco vosotros, pero es como nos gustaba mucho esa idea de que cada uno montase qué sucedió en esa mesa, esa mesa final. Sí, y nunca yo creo que nunca lo enfocamos tanto como que el fin Sí, justifique los total. medios, como que sí que a lo largo de toda la serie, todos los personajes se relacionan con su lado salvaje Sí. de un modo u otro. Y hay personajes que luchan con su lado salvaje e intentan alejarlo, y hay otros que lo abrazan y lo aman y lo aceptan. Y sí que es verdad que había un momento en el que cuando estábamos en esa fase también de adaptación y de escribir y tal, donde dije, ojo, nosotras también tenemos ese lado salvaje, Total. no solo son ellos. Total. Entonces, de ahí o sea, lo tenemos para bien, o sea, es una evidencia, pero a veces cuando escribimos esta parte de que queremos hablar de cosas que sabemos que, por desgracia, siguen siendo así, pero es como, bueno, pero nosotras también somos todos, ¿no? Lo tenemos. Claro. Entonces, de ahí que todos esos personajes, o sea, nos parecía interesante el decir, vamos a hablar ya no solo de que de que de ese modo consiguen una cosa o consiguen otra, sino cómo cada uno se relaciona con eso y bueno, y que no hay una respuesta ni buena, ni válida, ni... Sí. Y para que veas lo difícil que es en realidad luego una adaptación en la novela, cuando escribes, simplemente describes a un personaje, pues le añades... cuando estamos ya cada uno abrazado como su lado más salvaje y tal, de repente un personaje se mueve con movimientos felinos, mueve los brazos aleteando y es ¿sabes? En la interpretación no tiene lógica, pero el narrar le da esa sutileza del lenguaje que hace que
de repente un personaje se relacione con los salvajes simplemente con la descripción, ni siquiera con sus movimientos reales. Y hace que tenga esa fuerza, ¿no? El narrar de manera distinta a luego lo de que es la adaptación, que no puedes transmitir esa relación salvaje con cómo lo cuentas, pero sí el qué hace o qué dice o cómo de repente explota en un momento, ¿no? Tengo más preguntas, ¿no tenéis? Siéntate aquí si quieres. Las segundas eran las primeras y las últimas también, ¿no? Y es que me gusta entender. Y tienes escena Es muy postcréditos. bueno, muy bueno. Y quiero saber, aparte de la naturaleza en que os habéis inspirado para hacer las máscaras, si querías que diesen miedo, que es lo que me ha pasado a mí, que me ha recordado mucho a una fiesta que hubo, no sé si la conoces, de estos millonarios que hicieron una fiesta hace muchos años, como en los 80, con máscaras Claro, de este sí, tipo, la yo los fiesta veía. sí, claro, la de los Rothschild, la fiesta de... Y también, sí, bueno, no, fíjate, no está basado en nada de esto. Fue como visualmente el equipo de arte tenía como la misión de crear una fiesta que reivindicase como... Además, creamos como un documento que era como la fiesta internamente y era qué representaba la fiesta, su mitología, las ánimas, los salvajes, las bestias, este encuentro en el bosque, y creamos como todo un imaginario. La banda, bueno, incluso la música que suena está creada específicamente para esa fiesta. Todo está como, además fue divertidísimo esa parte porque se hacía como, veíamos vídeos de bandas de tambores de distintas partes de España con fiestas populares para buscar, oye, nos gusta este fragmento, nos gusta tal, ¿con qué banda lo hacemos? Era como muy divertido esa parte, me hizo muchísimo. Me divertí muchísimo. Y el equipo de arte tenía como esa misión de visualmente crear ese momento, ¿no? Y era un reto porque, claro, tenías el maestro de ceremonias con una máscara de humano, pero luego al mismo tiempo las ánimas, y luego las bestias con las máscaras y, no sé, como visualmente no queríamos darle ese punto de terror porque no queríamos caer en eso, pero al mismo tiempo darle como recordar visualmente uno de los temas de fondo de la historia. Y vestuario, hicieron un trabajo brutal. conjunto, arte y vestuario, que había trajes que parecían regionales brutal, y estaban creados y los banderines, todo, para era eso. una cosa. Era impresionante. Pero esto está muy bien El pájaro. como el personaje de Gabriel al final y la relación con la máscara, que no tiene que dar miedo, pero sí te crea esa cosa de incomodidad, de suspense, de algo turbio, Oscuro, que al claro. final es un animal, es una fiesta donde están reivindicando pues, ¿no? la naturaleza, lo salvaje y tal, y lo mitológico, pero luego está llevado a la parte más terrenal de cómo la utiliza Gabriel en este caso. Y bueno, o sea, a ti te ha dado miedo, pero sí que, bueno, provoca esta cosa así como creepy, ¿no? Y es muy guay que Claro, que no dejan de ser máscaras, que al final lo que te están contando es que Simbología, estás ¿no? ocultando, ¿no? Todo algo, lo que supone el hecho de todo lo que ocultan estos personajes. Y ya termino, yo os dejo en paz. Iván, es que tienes muchos personajes últimamente, en los últimos años, en las series que has hecho, que son como muy ambiguos. Que dure. Tienen mucha locura. Y entonces quiero saber qué te ven a ti cuando llegas al casting para darte este tipo de personajes que ¿Qué me tienen ven? mucha similitud muchas veces entre ellos. Yo qué sé, yo me acordaba de Parrot, me acordaba de algunas tuyas que digo, pues se me puede parecer, ¿sabes? Esto de que empieza siendo como súper bueno, el amigo fiel, y luego pues resulta que la cosa se tuerce. ¿Qué te digo? Pues que he hecho mucha comedia antes, ahora ya me tocaba. ¿La habéis visto todos, no? Vale, entera. pues podemos ir- Vale, No, vale. pero Vale, entonces Vale, no. Vale, pues venga, Pues ¿vamos a eso comer era. o qué? No, pero sí, bueno, a mí me interesan mucho estos personajes, llámale retorcidos, villanos, lo que sea. Me parece muy humano, muy, no sé, de cómo un ser humano, cómo se hace, ¿no? Con las vivencias que ha tenido de bebé, de una cosa tan blanco y tal, en qué momento, ¿no? Se enturbia eso, ¿no? En qué momento el disco duro se acaba de rayar del todo. Me parece interesante, investigo mucho ahí como ser humano también, ¿no? Empatizo, bueno, me caen bien estos personajes, es guay que caigan bien a la hora de verlos, ¿no? Pero sí, que llevo 4 o 5 villanos interesantes. Este no lo es. Este no lo es. Este es un ser tocado, ambiguo y bueno, que se le remueven muchas cosas. Y ahí está la decisión de uno, ¿no? Pero es importante estar atento a lo que vive uno para encauzar un lado o el otro, ¿no? Pero como actor me parece fascinante.
mucho más. A mí hacer de un ser normal, como no lo soy, me cuesta mucho. Entonces, si tengo una dirección como Laura que dice, ¿usted has pensado en esto, en lo otro, wow, y que se vea, que no se vea, me parece el trabajo más complicado que he hecho en toda mi carrera Y esto sí que... Que es un ser normal, no es interesante. Es un ser normal que no es interesante, es aparentemente normal, pero detrás de una persona pues hay muchas personas, ¿no? Buenas o malas, pero las hay. Bueno, no olvidéis, compañeros, que también tenéis vuestra parte de protagonismo en esta historia, porque seguro que gracias a vosotros el Cuco de Cristal llega a muchos millones más. Muchísimas gracias. 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 Qué guay. En algún momento han abierto. Gracias.